Cuerpo Médico. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. El tema de hoy está vinculado a la salud mental respecto al retorno a las clases. ¿Cómo están nuestros niños? ¿Cómo están nuestros jóvenes? Pero ojo, no solamente ellos están un poco desubicados, también hay todo un trabajo que debemos de realizar con nosotros, los padres. ¿Cómo ha sido estar en la pandemia, 2 años en casa con nuestros niños y de pronto dejarlos? ¿Cuáles son los retos que tenemos para esa etapa? Pero también los maestros del Perú necesitan algunas guías. Nuestros niños y jóvenes están atrasados. No es que hayan avanzado lo que tenían que hacer en estos 2 años y la salud mental, según la mayoría de psicólogos, es lo más importante, lo que debemos de fortalecer para que luego venga el conocimiento. Así que hoy recibimos todas sus llamadas al 619-0774 y también al 619 0776-019-0777. Aura también está en uno de los puntos del canal porque nos va a traer preguntas del público que ha venido. Aura, ¿dónde estás exactamente y con qué personas te encuentras acompañada? Bueno, Fátima, definitivamente estoy ubicada en un lugar estratégico del canal, así como tú mencionas, pero también así como nos cuentas sobre la salud mental, también hay un tema que va de la mano, que es la salud emocional de los niños. Y justamente para eso contamos con un grupo de madres del Colegio Santo Domingo de Chorrillos para poder extender las dudas al especialista que tenemos en el set y también un pequeño informe sobre cómo es esta reinserción a las clases al 100% y ver cómo se preparan tanto los padres, los alumnos y los docentes, viendo un caso de tantísimos que tenemos aquí a nivel nacional con un psicólogo que ya estaremos presentando pronto. Así que creo que hay un material interesante para desarrollar en el programa, así como algunas actividades que ya vamos a sorprender un poco para así aligerar el estrés y la ansiedad que se pueden dar en estos tiempos aún. Así que, ¿qué más tienes tú, Fátima? Bueno, y algo también muy importante ahora es decirle a la gente que nos está viendo en este momento que los psiquiatras existen para ayudarnos. A veces hay algunos problemas que tenemos de salud mental y nos da un poco de temor, de miedo, poder ir al experto, al doctor, al que está capacitado, por ejemplo, para recetarnos alguna medicina. Hoy vamos a romper ese miedo, acercarnos a los psiquiatras. Vamos a hablar también, por supuesto, desde esta perspectiva y la idea, como siempre, es estar juntos. Estamos juntos en este problema de retorno a clases. Hay muchas cosas por resolver, pero para eso es Cuerpo Médico. Este programa está hecho para brindarles el servicio a ustedes y poder solucionar esos problemas que hay. Entonces, con todo lo dicho, vamos a empezar de nuevo con toda la alegría, con toda la fuerza, porque esto es Cuerpo Médico. Estamos aquí de regreso en Cuerpo Médico y como lo dije antes de ir al corte, muchas veces pensamos que la psiquiatría es una ciencia que solamente está desarrollada para atender a los pacientes que tienen algún problema mental severo. Pero la información y lo que vamos leyendo nos da a notar que no es así. Justamente hemos invitado a un importante especialista. Quiero darle la bienvenida al doctor José Pablo Arias. Él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Y de verdad, qué bueno tenerlo aquí, porque a veces vemos al psiquiatra y uno dice, yo no estoy loco, ¿ah? Doctor, a mí ni me mire, yo soy cuerdo. Y la psiquiatría abarca muchas cosas más, ¿no es así? Por supuesto, ¿no? En realidad, incluso para trabajar específicamente en el área de niños y adolescentes, luego de haber terminado nuestra formación médica y de haber hecho la especialidad de psiquiatría, son incluso 2 años más de preparación en la universidad para hacer la especialidad o subespecialidad de psiquiatría de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es bastante estricto, digamos, el umbral para poder atender a los niños y adolescentes. Y justamente el tema que hoy nos convoca, ¿no? Todo lo que está pasando con el retorno a clases. Yo como madre
debo decirle que tengo muchos miedos y que a veces siento que se lo transmito a mis hijos. Y yo quiero hoy, doctor, que nos ayude a entender a las familias peruanas que eso que vivimos en la casa, el estrés de la mañana, el retorno luego de las clases, es algo que usted lo está viendo en consulta todos los días. Sí, por supuesto, ¿no? En realidad es un alivio el tema de que ya se esté regresando a la presencialidad paulatinamente, porque según el último estudio que hicimos el año pasado en el Instituto Nacional de Salud Mental, que fue cuál fue el impacto de la pandemia en los niños y adolescentes, este confinamiento que ha tenido por tanto tiempo que hemos tenido, ¿no? Donde las tasas de depresión, por poner un ejemplo, ¿no? Donde eran 8, 9%, se han triplicado, ¿no? Hasta 30%. ¿Y desde qué edad estamos viendo estos casos? ¿Niños de qué edad? Desde el año y medio, en realidad, ¿no? ¿Depresión desde el año y medio, claro, ¿no? Desde la depresión del año y medio podemos ver niños que se manifiestan de otras maneras, ¿no? Que es muy diferente en el adulto. Entonces mi niño está muy irritable, tiene dificultad para la alimentación, ¿no? O conductas regresivas, ¿no? Eso se está viendo mucho, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, niños que ya tenían 6 años, 7 años y que ya habían controlado muy bien los esfínteres y ahora de pronto llaman mamá, papá, me mojé el pantalón. Atemorizados. Y con miedo. Sí. O se levantan a mitad de la noche y quieren nuevamente echarse con papá y mamá como cuando eran niños mucho más pequeños, ¿no? Entonces, ahí lo primordial es nuevamente establecer ese vínculo seguro con nuestros hijos, ¿no? O sea, acompañarlos nuevamente a su habitación, estar con ellos, de repente leerles un cuento, decirles que nada va a pasar, hacer ese mismo trabajo que solíamos hacer cuando eran mucho más pequeños, ¿no? Pero volverlo a hacer, porque tenemos que revincularnos con nuestros hijos. Muchas cosas que se han sucedido durante la pandemia era que los papás no pasaban tiempo con sus hijos, ¿no? No pasaban, y finalmente los niños hacían este vínculo con sus cuidadores primarios, que generalmente no era el papá o la mamá, generalmente era el abuelo, la abuela, o en el peor de los casos una nana, ¿no? Y cuando hubo el tema de la pandemia, esto pues se trastocó terriblemente, ¿no? Ya las nanas no estaban, ¿no? Los abuelos eran población vulnerable, tampoco podían estar. Entonces este vínculo que hizo el niño de pequeño de pronto se rompió. Entonces esta seguridad que estaba haciendo desde pequeño también. Entonces van a tener que revincularse con sus nuevos cuidadores, entre comillas, porque siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero por el trabajo y todo eso no estaba. Ahora, el tema de la salud mental de los padres. De pronto estábamos nosotros en casa, estábamos sentados con nuestros hijos. Los padres nos convertimos un poco en los maestros, pero sin tener las técnicas, sin saber qué hacer. Y lo que yo he visto en algunos casos, y lo he comentado con algunas amigas, doctor, es que a veces los padres se desesperaban, gritaban a los niños o incluso les levantaban la mano. Entonces yo digo, ¿qué pasa con un adulto que le llega a levantar la mano a un niño por un momento de estrés como el que hemos vivido? Sí, exactamente por lo que tú has mencionado, ¿no? O sea, los niveles de estrés que hemos tenido durante la pandemia se han incrementado terriblemente, ¿no? Mucho de esto de pronto hemos tenido que darnos de educadores o ser de profesores, ¿no? Cuando antes no lo solíamos hacer. Hemos perdido familiares, la gran mayoría ha perdido familiares, hemos perdido el empleo, ¿no? Nuestro nivel económico se ha visto impactado también. Entonces, obviamente nada justifica los malos tratos, ¿no? Es lo que a menos deberíamos llegar. Pero para eso uno debe ir al especialista. Exacto, ¿no? ¿Por qué lo que tengo a la mano es maltratar a mi hijo? ¿No? O sea, que pueden ser patrones que vienen desde mi infancia, desde mi propia infancia, ¿no? O como que tratamos de normalizar ese maltrato, ¿no? A mí me hicieron lo mismo y yo soy un profesional exitoso y por lo tanto debo hacerlo con mi hijo y que no pasa nada. Ahora, cuando uno habla del niño y del adolescente, no puede dejar de hablar de la relación de los padres. Y también en pandemia, de pronto, los esposos se reencontraron en espacios muy pequeños, todo el día juntos, y eso también generó, me imagino, muchos problemas de salud mental. Exacto, ¿no? O sea, la convivencia real 24/7 era también algo diferente para los papás, ¿no? Y bajo esos niveles de estrés generaban un impacto, ¿no? Y generalmente en muchas familias vino esto que se está viendo, ¿no? Que es la coronafobia, ¿no? Que
empezaban con los protocolos excesivos, que hay que embadurnarnos de alcohol, ¿no? Cosa que después se vio que ya era innecesario, ¿no? Entonces, esos niveles de estrés generaron discusiones entre los papás. Y para un niño, ser testigo, ¿no?, de discusiones de un familiar, pues tiene un impacto grande, ¿no? Porque son testigos de los tratos entre los familiares. Eso es verdad, doctor. Y yo quiero pedirle que se quede con nosotros todo este tiempo, porque imagino que hay muchas llamadas ya del público. Y le comento que para ver la parte psicológica, Aura se encuentra con un importante psicólogo también para que nos comente. Y tiene un caso vivencial porque es parte de una comunidad educativa. Aura, cuéntanos, ¿con quién estás? Fátima, efectivamente, para complementar un poco la información de uno de los tantísimos casos que se presentan a nivel nacional, estoy con el doctor Juan Moscol, que es jefe del Departamento Psicopedagógico del Colegio Santo Domingo de Chorrillos, pero también es importante mencionar que ya a partir del lunes 25 de abril, que ya pasó, los colegios públicos y privados del país ya habilitaron el servicio educativo con un aforo al 100%, luego de esta eliminación del protocolo de bioseguridad de mantener 1.5 metros de distancia en las aulas. Y esto significa también que la jornada laboral de los maestros incrementa al 100%. Y se indica hasta la fecha, según el MINSA y el Minedu, que más del 50% de niños ya han sido vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, se siguen desarrollando algunas estrategias para poder terminar el proceso de vacunación tanto para los escolares como para los docentes. Sin embargo, es necesario agregar que para muchos niños es la primera vez que ingresan a las aulas después de 2 años de pandemia, y esto definitivamente los ha visto estar inmersos en una metodología de educación totalmente distinta a la que ya conocemos o a la que muchos ya hemos estado en práctica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este choque en el tema de la salud mental y en la salud emocional? Y para conocer uno de los casos, como te mencioné, estamos con el doctor Moscol. Doctor, ¿cómo se han implementado en el colegio estas medidas de bioseguridad y protocolos para asegurar estas clases presenciales ya al 100%? ¿Y cómo ha visto este avance también? ¿Cómo está? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, definitivamente la institución ha trabajado todo un protocolo de bioseguridad en la cual ha puesto mucho énfasis en todos los preventivos, justamente para que todos los alumnos puedan ingresar con las medidas de seguridad en un porcentaje muy elevado, ¿no? Sabemos que todos los alumnos todavía no están del todo vacunados, pero sí la institución ha puesto mucho énfasis en una inversión de su tecnología desde el momento que los alumnos ingresan, con el tema de la temperatura, el alcohol, el distanciamiento. Entonces son una serie de elementos que para la institución ha sido fundamental para que los padres de familia sobre todo tengan la seguridad de que los alumnos van a acudir con todos los preventivos del caso, ¿no? Claro, igual estas estrategias se manejan de la mano con el Ministerio de Salud y también con el Ministerio de Educación. Pero ahora estamos hablando de los alumnos. ¿Qué sucede con la otra parte, que también es importante, porque esto es una sinergia entre ambos? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Cómo han visto esta reinserción al mundo escolar? Bueno, nosotros desde un inicio hemos desarrollado toda una capacitación a los docentes porque consideramos que es fundamental que en el trato que ellos establecen con los alumnos manejen ese vínculo de empatía, ¿no? A sabiendas de que la mayor parte de alumnos, pues en estos 2 años les ha costado adaptarse a esta modalidad de enseñanza virtual. Por consiguiente, creo que dentro de las aulas hemos desarrollado todo un programa, no solo de capacitación, sino de reinserción del alumnado a través de dinámicas de integración, de animación, de tal manera que hemos puesto mucho énfasis en este criterio que el Ministerio de Salud y de Educación han considerado conveniente, ¿no? El aspecto emocional. El aspecto emocional nosotros lo hemos manejado en condiciones de prevención, de atención en el momento dado, de tal manera que los alumnos tengan todo este tipo de apoyo y los padres de familia también la seguridad de que se reinsertan nuevamente a las aulas con todo el protocolo esperado, ¿no? Claro, y ahora, doctor Moscol, esto es una pregunta que a mí, la verdad, me genera mucha incertidumbre. Usted como profesional de la salud, junto también con el doctor que tenemos en el set, y creo que esta pregunta se las lanzo a ambos, ¿consideran que es íntegramente necesario que la educación de los niños, al menos en esta primera parte, sea presencial o virtual?
porque mucha gente apuesta por lo virtual. Sin embargo, los primeros años de educación de un niño, esta interacción que debe existir con el maestro, las personas, la interacción, ¿puede ser llevada totalmente virtual o es necesario que sea presencial? Arrancamos con usted, doctor, y luego, si por ahí me responde Fátima junto con el doctor, sería ideal. Sí, desde luego es importante pues la presencia del alumno en estas clases netamente presenciales, porque se desarrolla una empatía muy directa con ellos. Somos testigos que en estas semanas donde ya se han iniciado las labores, los alumnos, si bien es cierto, tienen una serie de vivencias que le permiten desarrollar sus talentos, sus habilidades, y de alguna manera también los profesores participan mucho, ¿no?, en este tema del seguimiento, cómo ellos se están adaptando a todo este proceso educativo que va a generar que ellos justamente mantengan un vínculo muy cercano con sus compañeros. Era lo que anteriormente en estas clases producto de la pandemia no se daba, ¿no? Las clases virtuales, si bien es cierto, ayudó mucho porque era una forma de que ellos se adaptaban a una modalidad de enseñanza para ellos novedosa, pero definitivamente yo considero que las clases presenciales sí son fundamentales porque va a permitir que el alumno sobre todo pueda un poco tener esas vivencias, claro, ese contacto con sus compañeros, que eso fortalece. Esas habilidades de interacción que creo que son necesarias. De pronto el doctor José Pablo Arias, del Instituto Nacional de Salud Mental Honorario Delgado, que está contigo, Fátima, nos puede complementar sobre esta pregunta. Bueno, cuando tú has planteado la pregunta, los dos dijimos sí, presencial. Y no es que no querramos que nuestros hijos estén en la casa. Yo como madre veo la felicidad de mis hijos cuando llegan luego de un día presencial y la tristeza y el aburrimiento cuando les toca lo virtual. Hay también una manera de aprendizaje que tiene el cerebro de nuestros niños. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, hay que priorizar ahorita ya lo presencial, pero siendo conscientes que este cambio es paulatino, ¿no? Hay un proceso de adaptación. Mi hijo, por ejemplo, desde el año de edad hasta los 3 años, ha estado en una academia de natación. Y a los 3 años usted lo veía y era como un tiburoncito, ¿no? De pronto pasaron los 2 años de confinamiento y yo he regresado a las piscinas con él y él ya ni siquiera quiere meterse al agua. Y parece que todo lo que aprendió, ¿no?, se lo había olvidado en esos 2 años. Eso es importante, doctor, decirle a los padres que nos están viendo, por favor no se asusten, cálmense, porque nuestros niños se han quedado en el tiempo, ¿no? O sea, los niños que ahora tienen 11 años se quedaron en los 9, los niños que están ahora en sexto se quedaron en cuarto, y eso es un trabajo que debemos de entender junto a los especialistas. Por supuesto, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es irlos desensibilizando, ¿no? O sea, poco a poco aproximarnos a la meta que queremos llegar, ¿no? Darles esa seguridad, meterlos poco a poco al agua, de repente soltarlos un ratito, ¿no? Y de repente al mes y medio, pues mi hijo ya era el mismo, ¿no? Entonces, claro, pero es un trabajo también del padre, ¿no?, que nos está diciendo que es importante realizar. Por supuesto, tiene que adaptarse paulatinamente a eso. O sea, los profesores tienen que ser conscientes de eso. Ajá. Un chico que viene de casa, que ha estado 2 meses delante de un iPad, delante de una tablet, delante de un celular, ¿no?, porque era necesario, ¿no?, estar, es obvio que el span de atención de ese niño va a ser mucho, mucho más corto, ¿no? Entonces voy a tener que estar más atento a que él esté focalizado en lo que está haciendo y siendo consciente de que no tiene el mismo span de atención que un niño que no ha pasado por eso. Ahora, otra cosa que está sucediendo con nuestros niños es que están desesperados porque están volviendo a escribir cuando 2 años de pandemia estuvieron tecleando. Pero doctor, ¿es necesaria la escritura para desarrollar también el cerebro? Es decir, tiene que ir paulatinamente, pero es necesario para luego desarrollarnos en este mundo que vivimos. Claro, lo que pasa, como bien lo mencionaste antes, en el desarrollo de un niño no solamente está el desarrollo psicomotor o neurocognitivo, sino también está el desarrollo psicoemocional, ¿no? Y generalmente eso en los primeros años de vida se da con lo que mencionaba al inicio, ¿no?, de establecer un vínculo seguro con mi hijo. Entonces, si estos chicos en estos 2 años han regresionado, ¿no?, lo que yo hacía con mi hijo en esta piscina era darle nuevamente esa seguridad básica, ¿no?, de que está seguro, de que puede hacerlo, ¿no? Entonces, eso es prioritario ahorita, ¿no? Darles esa seguridad básica de que ellos van a hacerlo, ¿no? No te preocupes, cada niño va a su ritmo, cada niño va a su tiempo, tú lo vas a hacer. O
¿sí? Entonces el hecho de ir a la escuela ahorita es básicamente para priorizar la sociabilización, tanto en los niños como en los adolescentes, ¿no? Que es fundamental para ellos. Bueno, justamente ahora estábamos viendo desde el lado acá de la psiquiatría y creo que es importante el aporte que también has realizado desde el punto de vista psicológico. Fátima, eso que tú mencionas de los niños aprendiendo a escribir, o sea, definitivamente desarrollan un tema de psicomotricidad, tanto fina, media, gruesa, importantísimo. Y es verdad, nosotros ya como adultos estamos de pronto acostumbrados a las clases virtuales, pero ya hemos tenido ese bagaje anterior, toda esa información anterior. Y ahora, para ir cerrando nuestra entrevista, doctor, los niños y los padres llegan con nuevos temores. Sí. ¿Cómo ha visto usted ese tema? Porque no solamente es el temor del niño a entrar, a pisar el salón de clase, sino también de los padres de que sus niños pisen el salón de clase. ¿Cómo ve estas dudas de los niños? Bueno, paulatinamente los alumnos se han ido integrando, se han ido adaptando a esta reinserción de las clases presenciales. En un inicio la incertidumbre, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pero definitivamente ellos se han ido incorporando a toda esta clase que en el día a día se ha desarrollado, y notamos que ese vínculo que han establecido con sus compañeros le ha permitido sobre todo manejar esas emociones en las mejores condiciones, ¿no? Ya que al estar en casa muchas veces ellos priorizaban no solamente las actividades educativas, hemos sido testigos que las clases virtuales muchas veces estaban con el celular al costado, los juegos recreativos, entonces como que no se empapaban del todo en una labor netamente pedagógica, ¿no? En ese sentido, pues, una clase presencial apunta justamente a ese objetivo, ¿no? A que el alumno pueda incorporar una serie de aprendizajes como resultado de una enseñanza dirigida netamente al docente. Ok, doctor, muchísimas gracias por esta apreciación de uno de los tantísimos casos que se pueden tener a nivel nacional en torno a algo tan importante como es la educación. Yo me quedo con una interrogante grande, que de pronto más adelante se pueda resolver. Los padres muchas veces son sobreprotectores, pero esta pandemia ha hecho que se vuelvan más sobreprotectores aún. Eso puede mellar en la seguridad y en las emociones y también en la salud mental de los niños. Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Regresamos muy con amable. mucha más información después de un corte. Gracias. Estamos de regreso con el doctor José Pablo Arias, él es psiquiatra del famosísimo Instituto de Salud Mental Noguchi, tan reconocido y que tanto ha aportado aquí a nuestro país. Bueno, doctor, algo que también me parece importante, vamos a empezar ya con las preguntas del público, estamos en las redes sociales, en los teléfonos y ahora también nos tiene preguntas de gente que ha llegado aquí al canal. Uno a veces tiene miedo de llevar a su hijo al psiquiatra porque dice, no, el doctor le va a mandar pastillas y yo no quiero que mi hijo tome pastillas. ¿Qué tan cierto es esto o qué tanto de mito tiene que todos los psiquiatras recetan medicamentos? Sí, al menos en el área de psiquiatría de niños y adolescentes ya es casi una norma que en lo último que en los psiquiatras de niños y adolescentes pensamos es en iniciar una medicación, ¿no? Porque somos conscientes de que el niño es mucho más que la parte biomédica, ¿no? Tenemos que ver la familia, tenemos que ver la escuela, tenemos que ver los estilos de crianza, ¿no? Y una vez que ya hemos examinado, digamos, todo ese medio ambiente que rodea al niño, que generalmente es donde suele originarse el problema, ¿no? Recién podríamos pensar como última instancia en un tratamiento médico. O sea, yo diría que del 100% de chicos que veo, será menos del 5% en el que utilice algún tipo de farmacología, ¿no? Muy bien, entonces aquí en Cuerpo Médico, como siempre, los mitos los tiramos para un lado. Vamos con la primera pregunta, doctor, si me lo permite, ya la tenemos aquí en redes, en el Facebook, nos dice Teresa Salas. Mi hijo tiene 6 años y ha iniciado el primer grado de primaria este año. Aún tengo miedo de mandarlo a la escuela. ¿Cómo puedo hacer para no contagiarle mi temor? Bien, ahora lo que ha pasado
en estos 2 años es que de alguna manera también las mamás o los papás, como se han revinculado con su hijo, ¿no? Han hecho este vínculo y a veces han hecho este apego ya demasiado intenso. Yo lloré, doctor. ¿No? Exacto, Lloré, pero ¿no? hacía mares el primer día de clases, Y es como cuando tenían de 3 años y lo mandábamos a su primer día de clase, ¿no? Entonces la idea es tratar de explicarle, ¿no? Decirle cómo yo me siento y que no está mal decir cómo yo me siento, ¿no? Eso es importante No porque siempre tenemos que ser la mamá y el papá fuertes. Por supuesto que no. También es Por bueno supuesto que mostrarles no. nuestra vulnerabilidad. por supuesto hay que decirle, mamá se está sintiendo un poco triste de dejar de verte, pero recuerda que voy a estar ahí a la salida esperándote, ¿no? Eso es algo natural, o sea, porque también así recordar que en el niño aprende mucho por este aprendizaje por modelamiento, ¿no? Por imitación más que por el consejo, Exacto. ¿no? Entonces es importante expresarle que es bueno decir lo que yo siento o pienso. Claro, y tener todas las medidas de seguridad respecto al tema del COVID, pero darles pues a ellos toda la fortaleza necesaria. Bueno, Aura, sé que también tienes muchas preguntas de todas las mamás que han venido, así que el doctor está listo para recibirlas. Así es, Fátima. Yo considero y creo que hay estudios en torno a eso, de que los niños son como esponjitas, ¿no? Y tienen etapas. Entonces creo que esta nueva realidad que nos toca enfrentar y que ya hemos enfrentado también ha generado en ellos nuevos temores, porque están reinsertándose a toda una nueva experiencia. Y por eso Carla Vicente tiene una pregunta en torno a eso. Buenas tardes. Sí, doctor, mire, ¿cómo podemos nosotros solucionar el tema de los miedos con los pequeños? ¿Cuál sería el ejemplo, Carla? En mi caso, tengo una niña de 10 años y ella tiene un poco de temor al fracaso, ¿no? Cuando ella se prepara mucho en la escuela y ha vuelto nuevamente, después de 2 años prácticamente, tiene miedo al fracaso en el aspecto de que a ella le salga mal algún examen, ¿no? Haya estudiado, se haya preparado, pero no tenga la nota que ella merece en ese momento, ¿no? Claro, lo que necesita. Y ese es su temor, su miedo. Vamos a preguntarle al doctor. Doctor, hay muchísimas preguntas. Yo le voy a rogar si podemos dar respuestas así concretas para Perfecto. responder a la mayor cantidad de personas. Vamos a ver entonces qué le decimos a esta mamá. Bueno, en ese caso en particular es importante decirles a los chicos, a nuestros hijos, que también nosotros nos equivocamos, ¿no? Que no somos perfectos ni esperamos tampoco perfección de ellos, que eventualmente van a aprenderlo, que eventualmente van a poder hacerlo, ¿no? Entonces darles esa seguridad y decirle que en realidad nosotros los queremos porque son nuestros hijos, no por lo que ellos hagan o dejen de hacer. Entonces esto es importante, ¿no? O sea, a mi hijo le pasaba algo parecido. Y cuando yo le dije, yo también me equivoco, él me quedó mirando, ¿no? Yo también te equivoco, por supuesto que yo también me equivoco y aprendo de eso, ¿no? Y no te preocupes que lo vas a hacer tú también. Claro, y también les podemos enseñar que el reto sea con ellos mismos, no con los otros. Es decir, que hagan el examen o el trabajo para mejorar ellos y no porque es una nota o hay que competir con alguien. Pero hay muchas preguntas, doctor, y tenemos a estas mamás maravillosas que han venido y que están con Aura. Y vamos con esa siguiente. ¿Quién es Aura? Cuéntanos. Ella es Deli Lázaro y creo que tiene un tema bien interesante que habla cómo los padres podemos ayudar desde casa, bueno, yo aún no soy madre, a mejorar la interacción. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia y la duda, Deli. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una niña de 12 años, pero yo veo que ella personalmente con sus compañeros como que están un poco cortos en cuanto a palabras, pero cuando agarran el celular, cómo interactúan, cómo se hablan, hasta se ríen, pero cuando están en presenciales veo que la comunicación no es muy amplia. Y esa es la duda, ¿cómo podemos ayudar a los chicos a darles confianza o que vuelvan a interactuar nuevamente, pero ya de forma real? La virtualidad los comió un poco y ahora hay que empezar de cero. Por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegan del colegio y ya quieren conectarse a la virtualidad, ¿no? Me dice mi hijo, papá, ya en la tarde me voy a conectar con mi amiguito para conversar Ya quedamos. como solíamos hacerlo durante la pandemia, ¿no? Claro. Y yo le digo, no, que vamos a salir a un parque, ¿no? Que vamos a conocer a otros niños, que vamos a caminar, que vamos a hacer ejercicio, que vamos a hacer deporte, ¿no? Entonces, pero sí que le dejo todavía
cada vez menos tiempo esa conectividad Claro, pero con no hay el un amigo. no, porque a veces uno dice, no, ahora todo tiene que ser presencial y el niño se siente desubicado. Lo que dijimos al inicio, ¿no? Que tenemos que ir Con calma. desensibilizándolos, ¿no? Que sea un periodo de adaptación. Otro doctor lo vamos a llevar a la casa cada uno una semana para Pregunta preguntar que qué debemos hacer. Vamos con otra larga. pregunta de redes. A ver, ¿a quién tenemos? Porque me- Dice, Rosa Núñez nos dice, mis hijos tienen 9 y 13 años, el año pasado perdí a mi esposo por COVID, mis hijos se ponen nerviosos cuando van al colegio y tienen miedo de contagiarse. ¿Cómo puedo ayudarlos? Una situación, la de Rosa, que muchas familias peruanas hemos vivido, ¿no? Como le dije a un inicio, ¿no? La información que me da la señora Rosa es muy escueta, ¿no? En realidad necesitaría ampliar muchas cosas, como por ejemplo, cómo fue el vínculo con este papá de ambos hijos, ¿no? Si fue con él, si él fue su principal cuidador o con él fue su principal vínculo. Cómo vivieron el proceso de duelo de su papá, ¿no? No sé si cuando falleció le permitieron verlo, estar en el velorio, antes no se permitía. Eso cambia, es decir, cuando un niño ha podido despedir a su papá o a su mamá en el proceso del COVID y no hacerlo, y si no pudo hacerlo, ¿qué deben hacer los cuidadores del momento? Exacto, ¿no? Es diferenciar entre lo que es un duelo saludable a un duelo patológico, ¿no? A lo mejor todavía estos chicos le hablan de papá y se ponen muy mal, ¿no? Entonces les genera esta ansiedad de separación terrible, ¿no? O vieron a la mamá que estaba muy triste y temen ellos morir y dejarla sola, ¿no? Y prefiero no hablar de eso porque mi mamá ya se la está pasando mal, ¿no? Y no le digo nada. Claro, y muchos niños también, lo que planteaba Rosa, tienen miedo de ir al colegio porque ya no tengo al papá y de repente contagio a mi mamá y me voy a quedar solo. ¿Cómo acompañarlos para que tengan la seguridad necesaria? En este caso en particular, o sea, primero es importante que permitirles hacer un duelo saludable ahora, ¿no? O sea, ahora que ya está permitido, ¿no? De repente poder acercarse, no sé si todavía está establecido que pueden ir a los cementerios. Ya se puede visitar. ¿no? Pueden visitarlo, despedirse, ¿no? Cerrar ese... O sea, hay que cerrar ese llevarlos para que se despidan. Tenemos que hacerlos que hagan una partícipe, ¿no? cartita, que el papá Hacerlos esté en el cielo partícipe. y dejarlo ir ya. Igual en la misa que se conmemora el año, que ellos estén partícipes de eso, ¿no? Que sepan que ya papá no está. Bueno, tenemos más preguntas. Las mamás siempre queremos saber qué hacer para darle una calidad a nuestros hijos de vida cotidiana. Y aquí está el doctor Aura, así que si hay otra mamá que quiera hacerle una pregunta, estamos listos para escucharla. Es interesante, Fátima, doctor, cómo la cantidad de preguntas que estamos teniendo engloba mucho o giran en torno al temor y a las nuevas dudas. Y definitivamente existen pérdidas, pero también existen niños que se reinsertan al colegio con ciertas patologías nuevas o ya preexistentes. Y este es un poco el caso de Marta Enríquez. Coméntanos, por favor, Marta. Sí, bueno, mi hijo fue diagnosticado de leucemia, ¿no? Entonces ahora el temor de él es porque siempre se le inculcó que tenga mucho cuidado, ¿no? Entonces el temor de él es ahora qué hacer con el 100% de presenciabilidad, ¿no? Y que ahora ya es obligatorio que los chicos asistan al colegio, ¿no? Cómo trabajar con él, no solo él, sino nosotros también, ¿no? Para el temor de que le pueda ocurrir algo. Sí, en general, ¿no? Tiene que tener los mismos cuidados, ¿no? Que no sienta que se hace alguna diferenciación con él, ¿no? Eso es importante. Si bien es un grupo, digamos, de vulnerable o de riesgo, ¿no? Los chicos inmunosuprimidos o algún tipo de patología per se, se sabe que las medidas que están adoptándose, ¿no? Como el uso de mascarillas en lugares cerrados, ¿no? El distanciamiento social todavía, el lavado de manos, ¿no? Es algo que ya muchos niños lo han interiorizado, ¿no? Entonces darle la seguridad que él ya puede asistir, más que tienen ya la mayoría la vacunación, Es las dos importante dosis, lo que ha dicho, doctor, no darle la hacer seguridad. diferencia, No sino hacerle que la haga una diferencia. vida cotidiana, normal y tranquila. Doctor, hay más preguntas, yo creo que nos vamos a quedar más tiempo. Ahora, creo que tienes otra consulta más. Sí, ¿qué sucede cuando las mamás tienen a un niño que sí fue al colegio desde antes y a un niño que recién empieza? Y este es el caso de Sofía Neciosú. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. Sí, yo tengo una niña de 6 años y un niño de 4 años. La niña sí llegó a asistir un año al colegio. Ella tiene mucha facilidad de socializar con otros niños, ¿no? No tiene miedo. En cambio, mi pequeño hijito, primera vez que conoce a los amiguitos, primera vez que conoce a la Miss, y se le ha hecho muy difícil, ¿no? Él
Con mucho amor le hemos estado enseñando cómo poder hablar con otros amiguitos, pero para él es todavía difícil, ¿no? Doctor. ¿es Yo complicado? cambiaría la pregunta, ¿no? Si es para él difícil o es para los papás difícil ver que está demorando en adaptarse o en socializar, ¿no? Entonces yo le pediría a los papás que tengan paciencia, que esperemos ese periodo de adaptación, ¿no? Generalmente entre 4 y 6 semanas deberíamos darle el chance que los chicos van a ir poco a poco adaptándose, y lo que tenemos que hacer nosotros papás es tratar de aproximarlos a esa meta. Como di el ejemplo de mi hijo de cuando entró a la piscina, ¿no? Claro, poco a Aparentemente poco. la hija mayor, ¿no?, de aquí de mamá, ya tenía ese background, ¿no? Ya tenía ese antecedente. Pero de repente se puede utilizar todo lo que tiene de aprendizaje la hija mayor para que le contagie al hermano, ¿no? Claro, por supuesto. Es lo que, si tuviese la oportunidad de él estar ahí y poder verlo, claro, porque por lo dije el aprendizaje por modelado, ¿no? Pero en este caso, este niño no tiene ese background, ¿no? Entonces tenemos que darle ese tiempo de que se adapte. Poco a Es diferente. poco. Hay otra pregunta, doctor, para usted y ya nos la trae Aura. ¿De quién se trata? Cuéntame. Bueno, comentar que creo que la complicidad entre hermanos es indispensable aquí, ¿no? Que vayan juntos de la mano, creo que siempre va a ser un soporte bastante importante. Sin embargo, ¿qué hacemos con las equivocaciones, las normas, los lineamientos que antes se daban virtual, o bueno, antes eran presenciales y ahora virtuales? Ana Alcahuamaní, cuéntanos un poquito tu duda. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. En el caso de mi niña, se frustra bastante, ya tiene 5 añitos, en el momento de cometer errores. Si bien es cierto, ella comete un error al momento de hacer alguna actividad y el lápiz o el cuaderno dice ya no más, y eso quisiera saber cómo interactuar con una niña de 5 años, incluso en el colegio, la forma en como la profesora actúa y cómo como padre yo la corrijo en casa. Bien, claro, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Que es lo que debemos ver. Y generalmente entre los 3 y los 5 años también es natural que los niños reaccionen con pataletas o rabietas o se tiren al piso, ¿no? Primero, tenemos que validar su emoción. Ese es el primer paso, ¿no? O sea, validarlos, ¿no? Decirle, noto que te has enojado, ¿no? Noto que te has puesto triste, noto que te has molestado, ¿sí? Ese es el primer paso, validarlos, ¿no? Y para poder sintonizar con ellos, ¿no? Porque si yo voy de frente al castigo, no decirle, bueno, ya, te me paras en una esquina y te me quedas ahí 3 minutos, por ejemplo, ¿no? No voy a validar su emoción. Entonces, tengo que validarlo primero. Ese Claro, es el y paso número tampoco 1. los padres debemos de juzgar cómo sienten nuestros hijos, porque a veces creemos que nuestro hijo es la prolongación de nosotros, entonces tiene que comportarse, tiene que decidir y tiene que hacer lo que yo digo, y el niño es un ser independiente y también tiene derecho a frustrarse y hay que acompañarlo. Exacto, ¿no? Y acompañarlo y decirles, tú puedes hacerlo, ¿no? ¿Sí? Yo veo que muchos papás, por ejemplo, están realizando las actividades y el niño lo hace mal y el papá le dice, ya lo hiciste mal. Ya lo hiciste mal, coja el borrador, ¿no? Y comienza a borrarse el borrador y ahora lo tienes que hacer bien, ¿no? Cuando hay bastantes letras para todavía seguir dibujando, ¿no? Claro. Y yo le digo, pero ya la siguiente te va a salir mejor, ¿no? Y síguelo, no importa. ¿Cuál es el problema de La que...? frustración de uno. Es la frustración, por eso le digo, hay que cambiar esa pregunta, ¿no? Si es la frustración de ellos o niño. la frustración de nosotros, ¿no? Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Creo que hemos entendido cosas muy importantes ahora. Hay que calmarnos, hay que tener tranquilidad, pero también hay que ir a los especialistas. Los psicólogos cumplen un papel, pero también tenemos a los doctores en la especialidad de psiquiatría como usted, que están listos para atendernos. No hay que tenerle miedo al psiquiatra. Vayamos al psiquiatra a hacer descartes, que nos encaminen y van a ver cómo esta sociedad va a ir cambiando. Gracias, doctor, por estar aquí. A ustedes por y la ya oportunidad. lo invitaremos nuevamente. Queremos supuesto. agradecer al doctor José Pablo Arias, él es psiquiatra del Instituto de Salud Noguchi, tan importante del Hospital Honorio Delgado. Muy bien, y quiero también agradecer a todas las mamás que nos han preguntado cosas tan interesantes y tan puntuales. Ellas son las mamás del Colegio Santo Toribio, Santo Domingo de Chorrillos, que han venido aquí. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Queda la invitación para otro tema. Nosotros nos tenemos que ir, ahí están las mamás junto a Aura. Muchas gracias por haber venido. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Ya volvemos.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y les quiero presentar a Paul Florian. ¿Por qué? Él es un educador lúdico y justamente aquí con Aura estamos encantadas. Él es director de Tiempo Libre y nos estaba diciendo que se puede enseñar a través de la diversión. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Claro que sí. Y por educando a través del juego aprendemos más, aprendemos Eso mejor. debería ser en todos lados Sí. siempre, ¿no, Aura? Yo creo que es innato en los niños jugar. Ajá. Y creo que los adultos lo perdemos. En cambio, nosotros nos lo tienen que recordar constantemente, pero los niños están ahí. Y creo que es una herramienta súper útil, definitivamente. A través del juego tenemos esos aprendizajes significativos que nos duran para toda la vida. Por ejemplo, hace un ratito estábamos hablando de cómo hacer para socializar, cómo hacer para interactuar, cómo hacer para tener ese miedo o superar el miedo a la frustración. Entonces hay una serie de beneficios que el juego lo permite. Entonces ahora he traído una dinámica, he traído un juego para todos los educadores que tienen un reto inmenso ahora. Tienen un reto inmenso porque ya los niños están súper estimulados con full colores, música, tienen recompensa, tienen retos. Entonces, el educador ahora está en un aula y necesita tener algunas herramientas para Herramientas que los niños- lúdicas para que el conocimiento llegue a través de la emoción. Así es. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo? Mira, he preparado unas bolsitas, que tenemos todos en nuestras casas. Entonces son unas bolsitas muy sencillas y vamos a meter unos objetos dentro de las bolsitas. Aquí unas bolsitas. Acá tengo mi bolsita, ok. Tengo una bolsita y tengo dos objetos, ok. Ustedes van a jugar conmigo. Ok. El juego consiste en que yo voy a tener un objeto aquí en la mano, que obviamente, por si acaso no saben qué objeto es, y yo tengo que decir qué es, si es un ser vivo, un ser ficticio o una cosa, para qué sirve y dónde lo encuentro. Ok. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Tengo que preparar para eso. Espero que no sea un ser vivo ahí, ¿eh? Es lo único que espero hasta el momento, ¿ah? Quiero saber qué es. Muy bien. Entonces, ojo los educadores porque la idea es adaptarlo a las escuelas para que también los niños puedan hacerlo. Y en casa, ¿no, Paul? También, ¿por qué no? En casa también podríamos probarlo, ¿no? En casa, te cuento ahora que lo he jugado, lo jugamos con mis papás, lo jugamos en familia, desde los 5 años hasta niños de 80. Ajá, Así ahí que está. pueden jugarlo a nivel también presencial y virtual también. Ok. Ok, muy bien. Entonces aquí tengo en la mano un ser vivo. Sí, era un ser vivo. Un ser vivo, ajá. Ya fuiste, Fátima. Sirve para dar leche Ya, ok. y lo encuentro en las praderas. En Cajamarca hay muchísimas. A ver, ¿qué podría ser? Mira, la verdad es que yo tengo... Te doy el pase, por favor. ¿Hace mu? ¿Hace mu? Y hace muy bien. No, pero- Una vaquita. Yo iba a decir cabra. No. Por supuesto, pero ¿no venden la leche de cabra? También, Sí, también claro. vale. Yo soy de la idea que el juego va de la mano con la imaginación. Ya, para ella es Muy una bien. cabrita, para mí es una vaquita. Muy Está bien, bien, bueno, es válido. Es válido, Punto, claro, por supuesto. punto para Fátima que dijo que es una vaquita. Ok, muy bien. Ok. Ponla difícil, Paul. Para que quede claro, ok, un objeto más, ¿ok? Ya. Ok. No es un ser vivo, Ya. ok, en este momento, en todo caso. Sirve para hacer jugos. Ya. Sirve para hacer jugos, para no ponerlo tan fácil. Y lo encuentro en el mercado. Ok. A ver, ¿qué podría ser? Bueno, Valen preguntas, ¿ah? hoy en día no, el extractor. Yo pienso que es una naranja. Casi, por No, ahí pero vamos. dijo vamos objeto. ahí. Ahora, Ah, objeto objeto. entra. Ahora, no sé si la naranja pues. Empezamos a filosofar. ¿Qué No, cosa por es un supuesto. objeto? No, es un objeto, no precisamente. dije objeto, dije que no es un ser vivo ahorita. ¿ah? Pero la naranja. Ah, ya. Uy, Ah, bueno, ya sí, entramos. ¿De ¿de dónde una viene filosofía. el origen Ya, sí. de la naranja? Es un vegetal, es un Los vegetal. niños te van a hacer muchas Sirve para- preguntas. Cierto, Sirve para hacer jugo. sí. Ya. Es un ser que no es vivo. Ajá. Ajá. ¿Y es de origen vegetal, Sí, dijiste? sí. Entonces puede ser una fruta. Ya se ve, Sí. ya se ve. Sí. Pero espérate, ¿entra Ya. de dónde entra? ¿Dentro de los cítricos? ¿Dentro de las verduras también? Creo que es catadora. Cuidado con Claro, lo que Sí, hay que ya saber, vi, las ya. notas, las notas. Ya había. A ver, crecen ¿Alguna? los árboles, crecen los Ahí hay árboles. los árboles. Ya. Ujú. Manzana. Sí. No, No. esto no es Uvas. manzana, tampoco. No es Rayos. fruta. Si es una Es fruta. fruta, Ya. Ahí ya voy a decir naranja.
Ya dije yo. ¿Y no fue? No. Durazno. No, ya. Una Clásica, es de color amarillo. Plátano. Plátano. Un plátano, ok, una banana. Una banana. Ok. Entonces, Que también hay frutas, hay muchas. Claro, pero muy Ahora. bien. vamos a... Ahí está, Oye, ahí ese está la plátano tan banana. amarillo como que no es, no vale. Ahí está la banana. Medio ya Y madurito. ¿cuál es la idea? Mira todo lo que ha sucedido y mira todo lo que los niños van a tener que interactuar, ¿ah? Ajá. En casa todo. Y entonces tenemos una bolsita para cada uno y ustedes, aunque sea, van a agarrar un objeto, el más Ya, grande que dale, puedan, ¿ok? ya. Muy bien. Bacán, me parece, estoy de acuerdo. Ay, ahí sí lo podemos ver para dar las ideas. Claro, ustedes van a tener que verlo. A ver. Ustedes van a tener que verlo para que el otro adivine, ¿ok? Ay, Dios mío, esto parece la caja de mis hijos. Ok. Uy, eso está genial. Ya. Ya, ya, Ahora ya. empieza. Empiezo yo. Ya, ok. Ya, pero me voy a parar, ¿ah? Ya. Y necesito estar en posición de alerta. Dale, Ya. Este es un... Aquí he costado mi sillita. Esto es un objeto, Ajá. ¿ya? Que se utiliza en el océano Ya. y es indispensable para fijar un punto en los medios de transportes marinos. Ay, Dios mío, pero esta mujer qué complicada, por Dios. Ay, Fátima, tú te has subido a varios seguramente de esos. Bien detallado, Ya, bien detallado. Paul, ¿tú? No, dale, tú tienes que adivinar. Contigo. Puede ser un submarino. Pero acuérdate que es para fijar. Ajá. Ya, entonces. Es más, voy a hacer un referente de nuestra época. Ajá. Popeye tenía un tatuaje de Ajá. eso. Un ancla. ¡Eso! ¿Visto? Ya, a ver, No sé si ahí está. ahí está. Los niños dicen, quiero Popeye. ¿Quién era Popeye? Popeye. Yo creo que en ese momento es importante compartir nuestros Claro, referentes además con los de ellos. Las experiencias. Muy bien, un ancla. Genial. Tatuada. Buenísimo. Ahora le toca a Fátima. A ver, Fátima, a ver. A ver. A ver si ahora adivina. Ponla difícil, ¿eh? A ver, Voy a dejar no mi es un ancla. ser vivo, Ya. está representado en juguete, pero en estos tiempos ya se están vendiendo algunos de ellos. Dicen que reemplaza al ser humano, Oh. pero yo no creo. Un robot. Tengo un robot, yo lo hago. Rarara. Es un Transformer. Está bien, es un robot, ¿no? A Muéstrame ver. tu robot. No quiero mostrar, no voy a mostrar. Es un Transformer. Es un Transformer. Es Optimus Prime. Perdón, Optimus Prime. A Optimus Prime le dije robot, así como cualquier cosa. No le hagas detalles un de ícono. Optimus Prime. Pero ahí está, miren, ahí está. Del tamaño de Denny Chaguano, dice el director. Ahí está, igualito. Va a salir una nueva película. Claro. Ahora, imagínate todo lo que logra en un niño, Claro, es fantástico. en un participante, de que está con ese temor a socializar, conoce nuevos amigos y todo lo que puede producir. También quiero hacer un paréntesis aquí antes que ahora continúe, Ajá. y es que nosotros podemos llenarle de información a los niños, muchísima información, pero si esa tierra no está apta para recibirla, si esas habilidades blandas no están listas para recibirlo, entonces estamos como que perdiendo el tiempo. Entonces tenemos que primero hacer que su autoestima esté fuerte, que tengan esa confianza necesaria. Que puedan decir lo que piensan y no hay respuesta mala. Así es. No. Y además hay que divertirse si es que no es lo que el otro pensaba, simplemente era mi posición, mi punto de vista, ¿no? Es que, mira, voy a sumar a eso, Fátima. Yo tengo un sobrino ya va a cumplir 6 años, pero bueno, ya es mi ahijado. Y yo recuerdo que cuando él tenía unos meses le gustaba pintar, entonces yo le daba mis crayolas, le daba mis crayolas, y él luego se puso a pintar árboles de colores azules, morados. Y de pronto venía mi mamá y le decía, pero hijito, esto es verde. Y decía, mamá, en el planeta donde él viene, Claro. es morado, ¿por qué no? Exacto. Finalmente las flores son de tantos colores, o sea, creo que no hay una respuesta negativa para todos. O sea, la imaginación, si lo puedes creer, si lo puedes imaginar, es posible, ¿no? Y ahí me ha pasado con un sobrino jugando Pictionary, que salió la tarjeta y él dibujaba un perro. Y todo el mundo decía, perro, perro. No, hasta que al final molesto dice, ¿cómo no van a saber? ¿Qué era la palabra? Mota. Y todos, ¿mota? ¿La mota de borrar? Sí, pero Mota se llamaba su perrito. Ya ves, es que Entonces, en su universo, Mota era el perro. No era este elemento para borrar, ¿no? Es un reto cognitivo, creo, Ajá. ¿no? Es un reto cognitivo. Por supuesto. Imagínate ese respeto a las reglas, al escuchar al otro, el beneficio que le podría traer al país. Yo voy con una, Ya, dale, hablando dale, de reglas. dale, A ver, dale. ya. Esto es un elemento no vivo Ajá. Ya.
ya que muchas autoridades en todo ámbito utilizan para marcar una señal o un pare o algo. Y se utiliza también en el jardín de niños muchas veces y en las fiestas infantiles de antes. Uy. De antes. Ya pues, Fátima, las autoridades lo utilizan. En el fútbol también lo utilizan. Ya, eso iba a preguntar, en el fútbol. Un palo, dice mi productora. Ay, Un palo no. ¿Qué es? O sea, lo usan los árbitros. También, pero también no solamente los árbitros. Un tarjeta. No, pues. Un pito. Un pito. Ahí está. Ahora se dice silbato. Silbato. Ahora se dice silbato. Bueno, realmente, Paul, queremos agradecerte pito de la verdad. muchísimo. Creo que hoy nos has dado una gran lección. Yo creo que cerramos este programa con algo muy lindo, ¿no? Hay que aprender desde la emoción y para eso están los especialistas como tú y para eso también podemos todos compartir sesiones como las que nos has traído hoy. Ok, muchas gracias. Los invito a todos los educadores a que por favor inviertan tiempo en socializar, en que los niños fortalezcan esa autoestima y vas a ver, vamos a tener un país más lindo. Un país que juega es un país feliz. Ahí está, y en tiempo libre lo pueden encontrar a Paul Florian y la invitación ahora que las familias juntas participen. Sí, yo creo que igual la pandemia tiene sus pros y sus contras. Creo que el juego y el tiempo que un padre podía o puede tener hoy en día con su hijo se ve totalmente revalorizado. Creo que jugar, imaginar, no tiene edad. Un gran ejemplo para mí es Lego, que pone sus instrucciones de 0,99. O sea, ¿por qué no? Hay que jugar, y los adultos también, para ser felices. Si estamos tan estresados. Y no hay, Fátima, seguramente tú lo sabes, no hay que invertir mucho dinero en poder jugar. Oye, una cometa. Yo llevo a mi sobrino a trepar cerros. Nadie entiende, me dicen que se va a rodar. No voy a comprar, Teresa. Muy bien, bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado. Yo quiero cerrar con algo para todos los que me están viendo. Les ruego, les imploro, no maltraten a los niños. Yo sé que a veces nos estresamos, estamos cansados, tenemos un mal día en el trabajo, pero por favor, un niño es nuestro futuro líder en todas las áreas que va a tener nuestro país y el niño merece respeto. No hay que maltratarlo. Una mala lonchera es un maltrato. Un grito es un maltrato, levantarle la mano es un maltrato, un jalón de orejas. Yo sé que es difícil, yo soy madre y también me estreso, pero para eso hay que respirar y calmarnos. Cuando yo como adulto maltrato a un niño, simplemente estoy pidiendo ayuda a gritos, estoy pidiendo que venga un psiquiatra a ayudarme o un psicólogo. Vayamos a los especialistas y acá en Cuerpo Médico van a encontrar a todos los expertos, pero por favor, llámenos. Antes de levantarle la mano a un niño, escríbanos a Cuerpo Médico. Nosotros tenemos a todos los expertos para que lo puedan ayudar a usted, que me está mirando en casa, porque hay que estar sanos todos para finalmente ayudar a nuestros niños. Nos vamos. Gracias, Paul, por estar aquí y retornamos como siempre aquí en Cuerpo Médico ahora con más información necesaria. Nos vamos. Gracias.